pasa? ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos así? Más que nada porque suelo estar unos centímetros más arriba o más abajo en función del vídeo. Depende de lo que esté grabando, me coloco en algunos sitios, a veces en unos, a veces en otros. Pero hoy traigo un vídeo especial. No es tan especial como otros especiales, pero será especial. Y dentro de poco subiré algo todavía más especial, porque pienso subir las tomas falsas de algunos de los vídeos que he hecho últimamente. Son bastante divertidas. Esta vez pondré musiquita de fondo, tipo movida graciosa. No sé cómo se llama ese tipo de música, la verdad. Pero imagino que pondré algo de música clásica que, en fin, su copyright no es precisamente alto. Porque se supone que tienen que pasar 100 años, creo, desde la muerte del autor. Me parece a mí. Y bueno, teniendo en cuenta que es la música clásica que pienso poner, apareció en el siglo XVI o incluso de un poquito después, y estamos en el siglo XXI. En fin, va siendo hora de empezar a ponerla. Pero no divagaré más, no voy a distraeros con mis tonterías. En este vídeo traigo un tema muy especial, un top 5 de los triggers o disparadores que, en mi opinión, son bastante buenos para lo que es el ASMR. Así que sin más, voy a empezar. El primer trigger o disparador, si queréis conocerlo así. Vaya, se me han caído unas cosillas, no importa. Al menos para mi opinión, es la lectura de un libro. Bien lectura o bien manipulación. Los libros son objetos que conllevan mucho a la reproducción de la ASMR, tanto para el que lo lee como para el que por ejemplo, el que lo ve, el que lo escucha o el que lo presencia. Además, como ya podéis ver, como ya mencioné en algún vídeo anterior, hay diversas lecturas que producen momentos relajantes o ASMR en uno, en caso de leerlas. Esa sensación se produce más que nada. Esa sensación de relajación se produce más que nada cuando estás medio adormilado. Es algo terrible. Los libros son fuentes de ASMR muy fuertes. En algunas ocasiones, aunque la gente no los vea así. El pasar las páginas, el leer. Ahora, por ejemplo, leeré un poco. Sosiégate, señor mío, y no te alborotes, ni sigas que el de aquí saltó. No es cosa mía, y que tanto que es mi esposo. No lo quiso creer Anselmo. Antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, si no, que la mataría. ¡Qué suspense! El trigger que ocupa el puesto 4 en este top es la manipulación de objetos. Y con manipulación, por ejemplo, me refiero a tocar el libro. Esto de la manipulación de objetos entra poco en el ámbito auditivo y está bastante restringido al ámbito visual. Como por ejemplo es acariciar las tapas.
Este gesto también cuenta como manipulación del objeto. El puesto 3 lo ocupa el movimiento hipnótico. ¿Qué es el movimiento hipnótico? Muy sencillo. Aquí está. El movimiento hipnótico de un objeto o de las mismas manos se produce cuando, valga la redundancia, el sujeto mueve hipnóticamente las manos. O bien un objeto, algo que se utiliza mucho en los exámenes de nervios craneales, de temática ASMR, claro. Y te piden que te fijes en ellos. Por ejemplo, tú, querido espectador o querida espectadora, quiero que mires bien la punta del boli. Intentaré que no desaparezca de la pantalla. No quiero que te quedes mirando a la pared. Chulo, ¿verdad? Pues este caso de movimiento hipnótico también se da con las luces. Por ejemplo, con la linterna. Ojo, que viene una luz. La verdad es que brilla un poco. Lo siento. Intentaré no acercarla demasiado al objetivo. Luego contaré una pequeña anécdota que ocurrió en un vídeo de Neko ASMR relacionado con esto mismo. El puesto número 2 en este top es la atención cercana. ¿Qué es la atención cercana? Aunque muchos ya lo sabréis, se trata de la temática de vídeos. Bueno, más bien de lo que ocurre en los vídeos con temática médica o temática sanatoria. Cuando, por ejemplo, el usuario, el sujeto, finge ser un médico que te está examinando. Es una situación que desata bastante cosquilleo. El hecho de que te estén, por ejemplo, examinando las pupilas. Resulta bastante relajante en algunas ocasiones. Este se limita más que nada al ámbito visual, ya que en el ámbito auditivo son puros susurros. Y precisamente así es como acabaremos el top, con el puesto 1, en el que he metido los susurros. Los susurros son, en mi opinión, el trigger primigenio. Básicamente es el activador clásico de la ASMR, con lo que empiezan todos los vídeos y los que los llenan. Y como dicen que tengo una voz bonita, el susurro me queda bastante bien. Estoy hablando bastante pausado para no alterar mucho al público. Vamos con la anécdota y termino, que el vídeo se está haciendo largo. En un vídeo de Neko ASMR, en un roleplay de nervios craneales, me parece. Sí, claro. Ella hizo lo mismo que yo he hecho antes con la linterna. Apuntó hacia la cámara y resulta que ha pasado como ha pasado antes, que lo que es la construcción interna del objetivo se ha reflejado ahí, en la pantalla. Que ahora mismo me estoy viendo, de hecho, a veces veo que estoy mal peinado, pero me estoy yendo por las ramas. ¿Cómo se ve la construcción interna del objetivo? Yo puse minuto 3 y algo. Ese momento cuando te das cuenta de que tu ojo es el objetivo.
Y entonces un usuario dijo, hostia, soy Corvo Atano del juego Dishonored, que por cierto, buen juego y buena jugabilidad. Y entonces otro usuario le respondió, ¿y qué? Idiota. Y a raíz de eso empezaron una pelea. Por cierto, un saludo a Neko si me estás viendo. Hola. Y claro, a raíz de eso empezaron una pequeña discusión de estas que se suelen tener por internet. Amenazas, peleas, terceros que se meten en medio de la pelea para que el primero no insulte al segundo y otros que se meten para que el segundo no se pase tampoco con el primero. Total, como todo eso se originó a raíz de mi comentario, no pude evitar sentirme un poquito culpable. Y le hice una mención a Neko, diciendo, tengo miedo de que me hackeen o algo así, no sé qué es lo que puse. Pero en fin, como por internet no hay más daño que el psicológico y el del honor, tampoco ocurrió nada tan grave. Aquí en el link colocaré el vídeo en el que lo comenté, por si queréis verlo. A ver si aún está mi comentario. La pelea creo que ya no está, creo que Neko la borró al día siguiente. Sí, me parece que la borró en cosa de... ¿cuánto? 4 segundos, no sé. Pero, de todos modos, aquí va a acabar el vídeo. Espero que os haya relajado, por supuesto. Si algunos estáis dormidos, buenas noches y que tengáis felices sueños. La verdad me sentiría bastante... ¿cómo es esa palabra? Me sentiría bastante bien conmigo mismo si alguien se duerme en mis vídeos, como he visto que hay gente que se duerme. Algunos que no llegan a terminarlos, un saludo a ellos. Hasta la próxima.